WNB Culebra Fajardo, WNB Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. El programa que me gusta, el que la gente disfruta. Todo en el programa está hecho para ti y también es para mí. Estamos listos a esta hora de la mañana para comenzar esta hora. Como siempre, el buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Tu equipo de la mañana, Juan Carlos, Moraima y Fernán, en ruta Nueva Vida 97.7. De inmediato recibimos con este aplauso a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo. Yes. Fuerte. Buenos días, bendecidos todos. Amén, amén. Qué ¿Cómo rico estás? verla, pastora. Estamos bien, felices, en victoria, con Ajá. muchas expectativas, con muchas ideas, estrategias en la mente para cuando abramos. Estamos pariendo. Pastora, sea sincera, no se sienta comprometida a nada. Usted va a seguir en Nueva Vida 97.7. ¿Se siente retada por estos teólogos? Sí, definitivamente. ¿Se siente que retada? Sí. Claro que sí, me siento retada porque estos teólogos hacen unas preguntas que posiblemente puede ser la pregunta suya, pero preguntas que no mucha gente se atreve a preguntar. Así que hay que estudiar, hay que profundizar. Sí. Está lindo. A mí me gusta mucho la sección. Está Qué lindo. bueno. Fernán hace las de él con ese fondo así de misterio. Tú, Ay, Dios mío, No. sí. Porque eres el travieso del grupo. Ajá. Moraima hace preguntas que así como de mujer, a la sensibilidad. Ajá. Entonces Fernán es agresivo con sus preguntas. Entonces Juan Carlos se va profundo. Agresivo significa controversial. ¿Quisiste decir controversial? Sí, preguntas controversiales. Preguntas controversiales y muy necesarias. Porque, repito, son preguntas que la gente no se atreve a Pero preguntar. la mía de hoy es sencillita, la mía de hoy es... ¿Con quién arrancas hoy? ¿Con quién arrancas? Es más, contigo. ¿Conmigo? Ah, Porque bueno, tú estás pues. light. Ahí está. Vamos Tú con, estás el light. vamos con el golito. Dale. No digas eso, estás delgadito. Bueno. Pastora Marlene Arroyo, esta es mi pregunta para usted. ¿Qué base bíblica tiene la vigilia? ¿De dónde sale el concepto de la vigilia? ¿Qué es una vigilia? ¿Y qué se espera en una vigilia? Estamos vigilando en un estado de... ¿Qué es vigilar? Importantísima pregunta, porque ahora que estamos todos acuartelados y confinados en nuestros hogares, la gente cambió su horario y entonces están vigilando. Ahora, ¿vigilando haciendo qué? Vamos a... ¿Ves lo pertinente que es esta pregunta? La vigilia es el estado de estar despierto cuando se supone que usted esté durmiendo, en las horas destinadas al sueño. Cuando una congregación hace, por ejemplo, media vigilia, regularmente está hasta las 12 de la medianoche. Cuando es una vigilia completa, se está hasta el rayar del alba, hasta el amanecer. Nosotros hemos hecho vigilias de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la madrugada. Wow. Ahora bien, ¿será bíblico esto? Lo que sucede es que Proverbios capítulo 8, verso 17 lee de la siguiente manera: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Y es que la palabra del Señor nos da más de una decena de ejemplos de hombres, mujeres, pueblos que vigilaron y los resultados gloriosos que tuvieron. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 14, verso 24, encontramos aquí una porción escritural donde precisamente en esas horas de vigilia donde se supone que estén destinadas al sueño, el Padre defendió a su pueblo. Voy a leerlo rápidamente. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y toda esa confusión y esa defensa del Padre a favor de su pueblo ocurrió durante la vigilia. Otro ejemplo, Jueces, capítulo 7, verso 19, dice: llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas
tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Aquí el Padre Eterno le da una instrucción a Gedeón, y es que durante la vigilia yo te voy a dar la victoria y tú vas a estar despierto cuando todos estén durmiendo y vas a hacer un acto profético y tú vas a vencer. Otro ejemplo. Primer libro de Samuel 11:11 dice, a la mañana siguiente, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Aquí tenemos otro ejemplo, como el Padre Celestial le dio una gran victoria a su pueblo. ¿En qué momento? En una vigilia. Mateo 14:25 dice, y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Así que también el Padre selecciona el tiempo de la vigilia, cuando se supone que todos estén durmiendo, para hacer cosas sobrenaturales. Jesús caminó sobre las aguas. Algo más, rapidito. Lucas 12:38. Hay una invitación a vigilar. Y esto es importante, dice, y aunque venga la 2ª vigilia, y aunque venga la 3ª vigilia, y los hallare así, bienaventurados son tales siervos. Y hay otros acontecimientos. Fue una vigilia cuando Jacob peleó con el ángel y venció. Fue una vigilia cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Así que la vigilia podemos interpretarla un tiempo de transición. Dios te saca de tu tiempo y te sumerge en el tiempo de Él. Al rayar del alba, en una vigilia, Jesús fue bautizado. Allí fue que el carpintero quedó debajo de las aguas y emergió la mentalidad de Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Jesús calmó la tempestad en una vigilia. Eutico, fue verdad, a las 12 de la medianoche cayó al suelo, mire, casi muerto. Pero en el rayar del alba se levantó del suelo, y otra versión dice que resucitó. Y un último ejemplo, en una vigilia comenzó a cumplirse el plan de redención. Jesús fue arrestado en el Getsemaní en horas de la madrugada. Por lo tanto, con tantas evidencias bíblicas que tenemos, Fernan, de que el Dios Todopoderoso se manifiesta, nos defiende, hace milagros, se cumplen planes, hay revelación, lo muerto vuelve a la vida, tantas cosas hermosas en la vigilia, más la invitación del Padre a mantenernos, mire, con los ojos abiertos, atentos y vigilantes, me parece que vale la pena intentarlo. Y en este momento de coronavirus, donde la gente se está quedando de vigilia, ¿sabe? 1 de la mañana, se acuestan a las 2 de la mañana, pues qué mejor momento que para buscar el rostro del Señor, para orar, para escudriñar las sagradas escrituras, para adorar al Eterno. Cosas tremendas van a ocurrir. El ejercicio de la vigilia está vigente. Vigente, está vigente. Y yo lo practico, sí. Amén. Sí, qué bien, está Poderoso. vigente. Y aquí en la emisora, cuando nos permiten llegar por la noche, antes de toda esta emergencia, estábamos haciendo las vigilias de por la noche. Ah, también lo recuerdo, Gracias. lo recuerdo. Gigi Ávila, que ya está en la presencia del Señor, tenía en letras grandes, posiblemente aún esté allí en el lugar de oración, en el canal, ese texto bíblico que te encuentran los que de madrugada te buscan. Y se cuenta que ese hombre, eso se levantaba de madrugada a orar, a clamar, a interceder, y los que estuvieran cerca de él también. Así es. El gran Gille. El gran Gille. ¿Quién continúa, Marlene? Vamos contigo para dejarla más así, la más de corazón, la de Moraima al final, para dar cierre, que la tuya está. Ay, Dios mío. Sencillita, Sí. mira. Sencillita. Cuando yo leo la escritura me habla de 2 misterios. Me habla del misterio de la piedad, pero me habla en 2 de Tesalonicenses 2:7 del misterio de la iniquidad. Y esa es la pregunta. Sí. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Cada cristiano debe saber qué es el misterio de iniquidad y por qué. Muy bien. Cuando leí la pregunta, Juan Carlos, es un tema que he estudiado bastante. Yo dije, aquí me voy a tomar unos minutos, así que voy a intentar hacerlo lo más breve posible, pero tenemos que tocar 3 aspectos aquí en esta porción escritural, que es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. El aspecto histórico, ¿qué estaba pasando allí? Que el apóstol habla de esa manera. El aspecto espiritual congregacional,
en referencia a esta iglesia desde Tesalónica, y el aspecto personal, la iniquidad en carácter individual, que no solamente se aplica a Tesalónica, se aplica a todos nosotros. Y es que, ¿verdad? Para que darle un fundamento a la gente, cuando usted lee la Biblia, a veces usted está leyendo el correo de otro. A veces la gente lee algo y dice, todo es para mí, todo es para mí. A veces usted está leyendo algo que no es para usted, que es para otro, pero que el Espíritu Santo, en su inmenso amor y misericordia, ha inspirado a tantos hombres y mujeres a dejar plasmada esa evidencia en la palabra del Señor, porque está cargada de principios que se apliquen a nosotros en toda época, en toda temporada. Por eso es que yo bromeo y digo que ese libro está vivo, Padre Santo. Entonces, vamos a definir iniquidad. En un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio. Y dice la palabra del Señor que fue hallada iniquidad en Satanás. Así que comencemos estableciendo que no es un asunto de la carne, porque el diablo no tiene carne. Es un asunto espiritual, porque fue hallada iniquidad en Satanás. Ahora bien, la iniquidad es maldad, impiedad, culpa, y su gravedad está por encima del pecado, porque es la iniquidad la que conduce a la manifestación del pecado. La iniquidad entonces es una falta de respeto contra Dios, que puede ser fundada en el desconocimiento, porque hay perdón para la iniquidad, o por el rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si vamos al griego antiguo de la palabra del Señor, vamos a notar que iniquidad es la palabra griega anomía, que significa desprecio por las instrucciones de Dios. Así que iniquidad es irrespeto, desobediencia, maldad, falta de sujeción, y trae culpa también. Es algo que se torció. Ahora, tengo que dar una buena noticia, porque estoy explicando un tema fuerte, y la buena noticia es que Moisés dijo que Jehová es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Con eso explicado, vamos a la cartita. Porque la iglesia de Tesalónica, Juan Carlos, era buena. No fue una iglesia como la de Corinto, que muchos problemas le dio esa iglesia al apóstol Pablo. Era una iglesia buena, una iglesia linda, pero que en un momento determinado comenzaron a creer cosas extrañas. Y el apóstol Pablo los amonestó. ¿Qué ustedes hacen creyendo eso? Y lo que ellos estaban creyendo inhale, exhale, que ya Cristo vino. Ellos decían que ya Cristo vino, que ya estaban ellos olvídate, en el tiempo final, y el apóstol Pablo le envía esta cartita cerca del año 54 después de Cristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, tenga mucho cuidado, porque eso no fue lo que yo le enseñé. Jesús no ha venido todavía. Hay unos acontecimientos proféticos que no se han cumplido. ¿Quién les está enseñando eso a ustedes? Dejen de estar escuchando doctrinas que no son mías, ¿verdad? Así que vamos rapidito al punto histórico. Y es que allí hay unos maestros, unos falsos apóstoles, unos falsos maestros. ¿De dónde vienen? Vienen de Simón el Mago. Si usted quiere conocer a Simón el Mago, de asignación usted va a leer Hechos capítulo 8. Y esa gente que descendía de la secta de Simón el Mago, y Simón el Mago tenía un sincretismo espiritual, estaban predicando un evangelio completamente diferente. De hecho, el apóstol Pablo se caracterizaba por defender a sus congregaciones de estas falsas doctrinas. Rapidito, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto lo siguiente, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 2 al 4. Porque yo los celo, con celo de Dios. Usted siga leyendo de asignación, pero quiero presentarte el corazón del apóstol Pablo. No dejaba pasar una, y tenía un carácter, y era fuerte, y ahora le está diciendo también, cuídense de los falsos ministros. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 3 al 15, hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y esto no es de maravillarse, le dijo el apóstol Pablo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces está el apóstol Pablo amonestando a la iglesia de Tesalónica, tenga mucho cuidado. El ministerio de la maldad, de la iniquidad, engaña a la gente para que crea que el sincretismo espiritual es correcto,
porque se está predicando, dijo Pablo, a un Jesús que es falso. Ese no es el Jesús que conocemos. Se está hablando de algo que está incorrecto. Hay unas leyes, unas reglas, un conocimiento que no es. Son tradiciones del hombre que pueden ser el resultado del diablo. Es lo que está diciendo el apóstol. Y le dice, y esto es la parte histórica, que hay una restricción de alguna manera, y está hablando de un gobierno, el imperio romano del pasado, ¿verdad? Que estaba siendo restricción para que esto no se manifestara. Esto es lo histórico. Ahora vamos a lo espiritual, porque esto es lo lindo de la Biblia, que tiene varios ángulos. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia, insisto, en el regreso del Mesías. Y aquí tenemos que ir más suave. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo compartió con la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 8. Pero fue poquito tiempo, él compartió solamente algunas semanas, 2, 3 semanas con Tesalónica. Y dice que ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Y está hablando de Satanás, está hablando del anticristo. Y está diciendo, alguien está deteniendo este misterio de la iniquidad. Y quien lo detiene, yo le voy a decir quién es, lo detiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no ha permitido, esto no se ha cumplido, que el anticristo se manifieste. Por lo tanto, dejen de estar diciendo que Cristo vino porque no es verdad. Ahora dice algo aquí, dice, sacado del camino. Que el que está causándole restricción al anticristo va a llegar un día que va a ser sacado del camino. Pero note que no dice removido, dice sacado del camino, por lo cual no podemos pensar que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la gran tribulación. Y aquí damos respuesta a otra interrogante de la gente. El Espíritu Santo va a estar aquí durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis que hay gente que se va a salvar durante la gran tribulación, y si hay gente que se va a salvar, ¿cómo se van a salvar? Si no es por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, inhale de nuevo y exhale. Y si gente se va a salvar durante la gran tribulación, ¿es porque alguien le va a predicar? ¿Y quién le va a predicar? Si quien único tiene la verdad es la iglesia de Jesucristo. Así que habrá iglesia durante la gran tribulación, y si nos vamos más profundo, se van a salvar 144,000. Ahora bien, seguimos. Ahora dice el apóstol, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Sí, iglesia de Tesalónica, claro que sí. Ya hay maldad, pero todavía no es este tipo de maldad que se habla, es esa maldad que se va a intensificar antes del regreso del Mesías. Por eso él dice, entonces la iniquidad será revelada. Y el apóstol Pablo da unos detalles de cómo será. En primer lugar dice que será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción. Y en segundo lugar será destruido con el brillo de la gloria del regreso del Mesías. Y esto todavía no ha acontecido. Ahora bien, iniquidad personal, porque aquí viene la última parte de la pregunta de Juan Carlos. ¿Por qué eso será importante para la iglesia? Aquí vamos. Porque hablamos de anticristo, hablamos de maldad a esos niveles catastróficos, pero es importante para nosotros porque todo ser humano nace con iniquidad. Así que un minutito más a la iniquidad personal. Y es una iniquidad que impregna el espíritu, insisto, no es carne, el espíritu del ser humano. ¿Y cómo y cuándo? Desde el embrión, desde que el bebé está allí en el vientre de mamá, ya la iniquidad comienza a manifestarse. Es una herencia espiritual de maldad. La palabra del Señor dice, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La iniquidad es como un cordón espiritual donde se van grabando los pecados en esa persona, herencia a la siguiente generación. Porque esto es importante, porque a veces nacen los bebés, los niños pequeños comienzan a tener cierta inclinación hacia el pecado. Y papá y mamá dice, ¿pero de dónde viene esto? Bueno, termino. Salmo 32, 2 al 5. Sí, se nace con iniquidad, pero bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Decía el salmista, mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad y dije, aquí está el secreto, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Así que termino con el ministerio de la piedad, pero solamente un verso te voy a leer, porque para esto vino Cristo, para acabar con toda iniquidad, con la iniquidad corporativa, con la iniquidad del anticristo, porque Cristo viene en gloria a acabar con todo esto, y la iniquidad personal a través del ministerio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, si el misterio de la iniquidad es grande, más grande es el misterio de la piedad. Y dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en todo el mundo y recibido allá arriba en gloria. Amén. Así que somos libres. Señoras y señores, este es el reto de los teólogos en Nueva Vida 97.7 en ruta. Buenísimo, tremendo. Yes. Santo. Tremenda explicación, ¿verdad? Rapidito allí, Demasiado. pero cubriéndolo todo. Rápido, pero cubriéndolo todo. Ok, ahora va la mía. Y como tú bien dijiste, me gusta mucho de las que tienen que ver con Sí. mujeres y demás. Dice así, saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada por un demonio, mas él le respondió. Entonces llegando sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Él le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, le adoró y le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no es bien tomar el pan, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo, sí, Señor. Mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como tú quieras. Algunos dicen, le llaman la mujer que le arrebató un milagro a Jesús. Sí. Otros dicen que probablemente Jesús estaba diciendo en la mente, Padre, que no se quite, que le dé cátedras a estos de lo que es creer en mí, de lo que es tener fe en mí, que sigue insistiendo. Yo necesito la explicación. Ay, de Dios mío. Me debes poner, pena, una musiquita así como esas de llorar. De llorar, Como ajá. esas de llorar. Mira, para poder entender esto es una de las mujeres más hermosas, de las historias más hermosas en la palabra del Señor. Para poder entender lo que ella hizo, una mujer gentil, no judía, lo que ella hizo, hay que conocer un poquito de tradición judía. ¿Cómo se celebraba la Pascua del Señor? La Pascua del Señor, en términos generales, incluye 5 copas, no una como la hacemos en la Santa Cena, 5 copas, y cada copa tiene un significado. La primera copa, la copa de la salvación. La segunda, la copa de la libertad. La tercera, la de la redención. La cuarta, la de la abundancia, la de la prosperidad. Y la quinta le llaman la copa de Elías. Fíjate que son 5 columnas fundamentales de la fe, que Cristo salva, que Cristo liberta, y hay un orden aquí, primero salva y luego libre. Que Cristo redime, que Cristo prospera y bendice, y que Cristo volverá por su iglesia. Y esto podemos verlo en Éxodo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y de allí viene la Pascua del Señor, además de los 3 panes, porque eran 3 panes, no 1, 3. Abraham, Isaac y Jacob, y se le daba significado. Y el judío toma ese pan, que es Isaac, el del medio, lo parte, ¿verdad? La mitad le envolvía en un manto, lo colocaba debajo de la mesa, y la otra mitad se lo comían los adultos encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que ellos pensaban que se estaban comiendo a Isaac y todo eso era en memoria de Isaac. ¿Qué pasa? Que los niños ahora al final venían corriendo, tomaban el pan envuelto en el manto. Eso Jesús lo explicó luego, este es mi cuerpo. Esto no lo hagan en memoria de Isaac. Isaac no fue partido, fui yo. Entonces los niños comían el pan, que es representativo del Cristo resucitado, el pan para los hijos, y las migajas caían al piso. Y a que usted no sabe quién se acercaba a comerse lo que se caía al piso. Los perros venían. Ahora esta mujer sirofenicia tiene un problema.
Y ella lo reconoce y lo confiesa. Mi hija tiene un demonio. Y ella va donde Jesús y le llama, Hijo de David. Y ella, Dios mío, me se me eriza la piel todavía. Ella hace referencia a un pacto, porque está el pacto adámico, el pacto con Abraham, pero el pacto con David. Y el pacto de David era, yo voy a restaurar todas las cosas. O sea, la mujer lo que está gritando es, Jesús, yo sé quién eres. Yo sé que tú viniste a restaurar todas las cosas. Ten misericordia de mí. Lo confiesa y confiesa también su situación. Mi hija tiene un demonio. Y Jesús sigue caminando. Pero es imposible pensar que a Jesús no le importaba. No, Jesús la está retando con esa conducta. Jesús conoce los pensamientos de ella. Jesús conoce lo que ella está sintiendo y Jesús sabe de antemano lo que ella va a decir. Y ahora Jesús como que la reta. Los discípulos comienzan a decirle, Jesús, mira, la mandamos a callar. Esa mujer está gritando aquí detrás de nosotros. Mira, vamos a mandarla a callar a esta gentil. No. Y ella sigue, Jesús, Hijo de David. Y confesando su problema. Ahora Jesús, es que yo me lo imagino caminando lento, Moraima. Me lo imagino caminando lento. Dice, lo que pasa es que no está bien que el pan de los hijos yo se lo eche a los perros. Porque se le llamaba perros a los gentiles. Y lo que ha contestado esta mujer. Sí, Señor, yo lo sé. Lo que sucede es que también yo he visto que hay un pan que tus hijos no se comen. Y hace referencia a todo el acto profético de la Pascua. Hace referencia a lo que está profetizado allí, que es el plan de redención. Y diciendo, déjame acercarme, no como hija, yo sé que no soy hija, yo sé que no soy judía, déjame acercarme como una perra, como la perra que se come la migaja de lo que tú le das a tus hijos y tus hijos no se comen y lo dejan caer. Y Jesús dio un grito. Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Y con ese, oh, el demonio salió de la niña. Entonces el milagro que Jesús hizo a favor de una gentil, no de una judía, a favor de una gentil. Y esto nos lleva a pensar, para terminar, en lo que dice la palabra del Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes por qué? A tiempo, porque siempre hay gente en el timing del Señor, pero hay unos locos en el espíritu que están como adelantados a los tiempos y hacen unas oraciones y unas peticiones y tienen un entendimiento que proviene del Padre Eterno, fuera de tiempo. Y esta mujer estaba adelantadísima a los tiempos, pero Moraima sí, le arrebató por el poder de la fe, de la humildad, de la revelación, del conocimiento, un milagro a Jesús fuera de tiempo, porque Jesús había dicho que él vino para los judíos, él no vino para los gentiles. Pero esta mujer no podía esperar por Pablo. Esta mujer lo necesitaba con urgencia. Que el espíritu de esta mujer ahora mismo, ¿verdad?, sea valorado por nosotros y manifestado en nuestro espíritu. Amén. Qué hermoso. Aleluya. Wow. Arrebatar ese milagro. Como ella viene con esta unción, Santo. yo abusé de ella y le dije, te me quedas al mediodía para el culto del mediodía y me traes la palabra. Así que manténgase Perdóname, en Marlene, sintonía. perdóname. No, esto yo lo amo. Qué bueno. Y vengo hoy al mediodía, Qué Juan bien. Carlos, con el Ministerio de la Reconciliación. ¿Qué es eso? Pero con un lenguaje simple, sencillo, para que todos lo entiendan. ¿Qué es eso y cómo te afecta? Pastor Excelente. Excelente, sí. Como siempre, Pastora Marlina Arroyo. ¿Dónde la gente tiene contacto con usted, Pastora? 787-644-2544, 787-644-2544 y nuestro correo electrónico info@marlinarroyo.com. Estoy predicando de domingos a jueves en nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube para que disfrutes de todas estas enseñanzas. Qué gran banquete. Y Eso la es. escucha ahorita otra vez a las 12 del mediodía en la Poderoso, red. El culto poderoso. del mediodía de Nueva Vida. Y lo próximo también poderoso. Viene nuestra compañera Moremo Yola. ¿Qué traes? Quiero hacer un ejercicio con la audiencia.